Mis hermanos, vamos a seguir en nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro que hemos decidido estudiar como iglesia. O bueno, estamos en una serie global de las epístolas de la prisión. Ya hemos estudiado, gracias a Dios, el libro de Efesios y en la gracia de Dios estamos por terminar el libro de Filipenses. Así que por favor abran sus Biblias en ese libro y en el capítulo 4 de ese libro, ¿ya? Hoy vamos a acercarnos al final, no vamos a terminar el libro. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que pensar, que reflexionar en esta mañana. Y vamos a únicamente tratar de abordar dos versículos. Alguien podría decir, ¿pero qué vamos a decir tanto de dos versículos? Bueno, hay muchas cosas que decir. Y son los versículos 9 y 10 del capítulo 4. ¿Ya? Vamos a leerlos juntos y después vamos a ponerlo en su contexto para que podamos seguir aprendiendo del Señor en esta mañana. Leamos vamos a leer desde el verso 1 para agarrar vuelo y pues esta es la conclusión que da el apóstol Pablo de esta porción pequeña del verso 1 al verso 9. Entonces nos va a servir para saber cómo es que el apóstol Pablo quiere cerrar esta idea. Así que dice el verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, noten ahí, conclusión, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Noten, hermanos, que el verso 1 del capítulo 4 nos dijo a nosotros la razón de estas palabras del verso 1 al verso 9. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo nos ha dicho a breves rasgos de que tenemos que evitar tener conflictos en la iglesia como estas hermanas Evodia y Síntique, sino más bien tener un mismo sentir en la iglesia y ser participantes del ministerio como lo fueron Clemente y los otros que están inscritos en el libro de la vida? Porque es que nosotros tenemos que regocijarnos en el Señor, que implica estar a cuentas con Dios, saber que no le debo nada al Señor, sino que estoy bien delante de Él, y hacerlo de una manera buena. ¿Por qué la gentileza mía tiene que ser conocida delante de los hombres? ¿Y por qué yo no tengo que estar afanoso por mi vida, sino más bien presentar mi afán delante de Dios para que Dios sea aquel que pueda atar o pueda guardar aquello que es la raíz de donde nacen nuestros afanes, es decir, el corazón y el pensamiento, cuando nos ponemos delante de Dios en oración? ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas, hermanos? Porque el verso 1 nos dice a nosotros que es la manera que el cristiano tiene para estar firmes en el Señor. ¿Se dan cuenta? Verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor.
De manera que todos los versos anteriores al 8 y 9 nos han mostrado algunos ejemplos de cómo nosotros podemos estar firmes en el Señor, evitando la contienda. Escuchamos el anterior fin de semana de estas hermanas que no sabemos por qué están registradas en el libro, pero qué cosas, ¿no? Que hayan sido puestas por nombre en este libro. Imagínense a nosotros, ¿no? Que haya quedado registrado, es que ayúdenle a Raúl y a Camila que se pongan ya de acuerdo. Y por todas las generaciones cristianas a futuro, ¿no? Y yo creo que eso también nos llama a nosotros a pensar en cómo nos estamos manejando, ¿no? Pero el punto, para no irnos, es que el apóstol Pablo aquí tiene en mente que el cristiano tiene que estar firme en el Señor. Tiene que aprender a solucionar problemas, tiene que aprender a colaborar juntos en el Señor, tiene que aprender a regocijarse, tiene que aprender a mostrar gentileza, como dijimos, y tiene que aprender a no estar afanado, sino que el remedio contra el afán es la oración y que eso resultará en la promesa de Dios, en que mis pensamientos y mi corazón sea guardado para que yo pueda experimentar la paz de Dios. Verso 8 comienza diciendo el apóstol Pablo estas palabras que nos sirven a nosotros como conclusión. Dice, por lo demás, hermanos. El apóstol Pablo, es verdad, ya estamos al final de la carta y él está cerrando lo que tiene que decirles a los hermanos de Filipo. Y esta porción nos sirve para conclusión de toda la carta, pero también de esta sección que acabamos de revisar. El apóstol Pablo, a través de la frase por lo demás, hermanos, nos está diciendo que la cúspide o el clímax de la firmeza que podemos encontrar en el Señor son dos cosas puntuales. Son dos elementos necesarios en la vida del cristiano para hallar la firmeza en el Señor. Y estos dos elementos son pensar en la verdad correctamente y hacer lo que es verdad. Entonces, noten ustedes cómo termina el verso 8 diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ya vamos a entrar a eso, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y miren cómo cierra. Todas estas cosas, en esto, pensad. El primer elemento necesario para cerrar en este texto que estamos revisando del apóstol Pablo, para que nosotros como cristianos podamos tener firmeza en el Señor, es pensar en la verdad, y ahí nos vamos a quedar un largo tiempo reflexionando en esta mañana en algunas cosas. Y el segundo elemento necesario, hermanos, de este versículo de estos versos que estamos revisando, es hacer lo que es verdad. Y que las dos van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Ahí, si ustedes notan y quieren ponerlo al lado de sus Biblias, la palabra pensada está escrito en el texto original de una manera que implica un imperativo, implica un mandato, implica una orden. Es de la misma forma en cómo está escrito el mandato del verso 6, por nada estéis afanosos. Hemos visto la anterior semana, hermanos, que esa frase, por nada estéis afanosos, es un mandato. O sea, Dios nos dice a nosotros, en realidad, que debemos ejercitar el mandato de Dios, que de verdad, tú no tienes que afanarte por nada. ¿Por qué razón? Porque tú tendrías que presentar las cosas que te cargan delante de Dios en oración para poder hallar la paz de Dios. Y si no tienes paz, ¿por qué razón es? Es porque no estás orando. ¿Se dan cuenta? Entonces es un mandato, y de la misma forma aquí, Dios nos da un mandato, y es pensar. Pensar. Ahora noten, el mandato no es, hermanos, en esta porción no, prediquen. Hermanos, salgan y hagan tal cosa. En esta porción no es, hagan estas cosas. El mandato aquí es pensar. Hermanos, pensar en la mente, en el interior nuestro. Y es interesante esto, ¿saben por qué? Porque esa palabra pensar, hermanos, tiene una connotación de considerar.
Creo que todos los que estamos aquí casados, en algún momento de nuestra vida matrimonial, hemos tenido momentos en los que con nuestra pareja hablamos de cosas que le molestan al otro, ¿sí o no? Y cuando uno habla de estas cosas que le molestan al otro, quizás por poner un ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo ya le dije a mi esposo que tal cosa me molesta, o ya le dije a mi esposo que tal cosa me frustra, o la actitud que él pone me pone mal. Entonces, lo que yo espero después de haberle dicho a mi esposo o a mi esposa que tiene que cambiar en esta área o en esta otra área, es que él sea diferente, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando esta persona, cuando tu pareja, sigue haciendo las mismas cosas de las que supuestamente ya le hiciste que se dé cuenta? Tú puedes decir, él me escuchó, él me oyó, pero no consideró lo que yo le estaba diciendo. Yo le dije que no tenía que dejar esas cosas ahí porque eso me pone mal, pero él me escuchó y simplemente sirvió como algo que entró en sus oídos y se fue, pero él no consideró. Probablemente la misma actitud que nos pasa o que les pasa a mis hermanos cuando tenemos hijos más grandes y que les dicen a los adolescentes lo que tienen que hacer y después están los reclamos, tú más bien les consideras lo que te dicen tus amigos y no consideras lo que yo te estoy diciendo, que probablemente tengo más experiencia que tú en la vida, ¿no es cierto? Entonces tú me escuchaste, tú oíste, tú prestaste quizás en un momento atención, pero no consideraste. Y nos pasa mucho, hermanos, que nosotros incluso acá en la iglesia podemos escuchar 1000 veces la palabra de Dios predicada que nos llega y nos impacta el alma en esa mañana que nos encontramos delante de Dios, escuchando el sermón, pero después de que nosotros salimos acá de la iglesia, no la consideramos y nos preguntamos a nosotros mismos, si esa verdad que nos impactó tendría que movernos a nosotros a dejar de hacer prácticas que las consideramos normales. Por poner un ejemplo, vemos que en la predicación o alguna persona alguien nos dijo, por poner un ejemplo, ¿no? Que sobornar estaba mal. Y por mi actividad que haga o lo que sea, sigo haciéndolo. Pero claro, hoy me siento mal y con eso digo, ok, bueno, Señor, has hecho algo en mi corazón, pero salgo de acá y digo, no, es que así se maneja el mundo. Entonces escuchamos, pero no consideramos que de verdad sea algo que yo tenga que cambiar. Eso, por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo más común para nosotros, hermanos, escuchamos varias veces que nuestro carácter tiene que ser diferente. Que nuestro carácter tiene que ser semejante al de Cristo, pero seguimos siendo una chispita. Seguimos siendo, perdón, me acordé de alguien que le dicen chispita. Seguimos siendo un fósforo, nos prendemos, nos enojamos rápidamente y no tenemos el carácter de Cristo, a pesar de que escuchamos varias veces que Cristo no era así, que nuestro objetivo es parecernos a Cristo. Pero salimos de acá y no consideramos de veras que mi actitud que yo estoy teniendo cada vez que por ahí me dicen algo que no me cae bien, ¿ok? Tendría que ser diferente a pesar de que no me gusta escuchar ese comentario. Entonces, hermanos, podemos decir que nosotros en muchas ocasiones escuchamos, en muchas ocasiones oímos, en muchas ocasiones quizás prestamos atención por un momento, pero son pocas quizás las ocasiones en las que nosotros consideramos. Por poner un ejemplo del Antiguo Testamento, recuerden a ustedes a la nación de Israel que Dios constantemente les decía a ellos en el desierto, yo seré su proveedor. Yo seré la persona que va a estar delante de ustedes en una columna de nube por la mañana para guardarlos del calor intenso y guiarlos hacia la tierra prometida, y de noche estaré con ustedes para abrigarlos y guiarlos a la tierra prometida. Porque yo soy el Dios que los sacó de la tierra de Egipto para alcanzar esa tierra. Y después de haber oído a Dios esas palabras, subió Moisés al monte Sinaí, tardó 40 días y la gente abajo dijo, Moisés se murió, ¿qué pasó con Moisés? Y se hicieron un becerro de oro, de tal manera que lo pusieron y se levantaron en medio del pueblo y dijeron, estos son los ídolos que nos sacaron de la tierra de Egipto.
Oyeron lo que Dios les había dicho, pero no lo consideraron. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, esta palabra aquí nos llama a nosotros a considerar. Y está obviamente muy estrechamente ligado al primer elemento de la lista que tenemos del verso 8. ¿Y cuál es el primer elemento, la primera palabra de esta lista a la que nosotros somos llamados a pensar? Es lo verdadero. Y nos vamos a adelantar un poco a la lista que tenemos acá, a hablar sobre la verdad, porque hermanos míos, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, verso 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, hablar de la verdad implícitamente implica ¿qué? Que estamos hablando de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Esa es el manual, la guía de fe y conducta que cada cristiano tiene aquí y alrededor del mundo. Porque entendemos, mis hermanos, por la fe, que la palabra de Dios ha sido inspirada por el mismo Señor para ser escrita a través de los años, para que esos hombres piadosos puedan escribir el mismo pensamiento de Dios y que hoy nosotros podamos confiar que esa escritura que está allí es lo que Dios quiere para mi vida, por la fe. De manera, mis hermanos, que hablar de la verdad es hablar de la Biblia y es hablar de Cristo, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y las Escrituras nos hablan de Dios y nos revelan verdaderamente a Cristo. Entonces, hermanos, estamos diciendo con esto que Dios nos llama a través del apóstol Pablo, en primer lugar, como el primer elemento para que nosotros estemos firmes en el Señor, es pensar en la verdad. Pensar en la verdad de las Escrituras. Y les he dicho, mis hermanos, que esto es tan esencial que nosotros lo hagamos al final de esta carta, porque el pensar y el hacer están estrechamente ligados. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 7. La Biblia declara esto: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando de las personas, hablando de lo que nosotros tenemos en el corazón. O sea, la Biblia da testimonio que lo que nosotros pensamos es aquello que nos lleva a hacer lo que nosotros hacemos, a actuar como nosotros nos comportamos. ¿Se dan cuenta? Y mis hermanos, esto es impresionante, porque también ustedes podrían llegar a pensar en aquellas personas que han recibido 1001 vez la palabra de Dios diciéndoles, oye, por ejemplo, la mentira es pecado. Y siguen mintiendo. Y siguen falseando la verdad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué siguen mintiendo? ¿Saben por qué? Porque para esa persona, en su pensamiento, el mentir no es pecado. En su interior, para esa persona no está mal decir la verdad a medias. Para esa persona no está mal hacer lo que hace, a pesar de que la palabra de Dios diga otra cosa. ¿Se dan cuenta? Tal como es su pensamiento, tal es él. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras en Marcos capítulo 7, verso 20 al 23, lo dijo así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces alguien podría decir, ay, ¿de dónde me salió esta mala actitud que tuve hoy? De tu corazón. ¿De dónde salió esto de considerar que uno de los ejemplos de ser egoísta
¿Es la forma adecuada de vivir? Del corazón. ¿De dónde salió entonces el hurtar? ¿De dónde salió el ser avaro? ¿De dónde salió el ser malo? El ser engañador, el tener envidia, el ser soberbio, el ser insensato. ¿De dónde salió eso en la vida de nosotros? De nuestro corazón. Y de lo que hay adentro de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y así es como nos hemos manejado. Y así es como vivimos, pero obviamente es muy diferente cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y consideramos lo que dice la palabra de Dios, y el resultado de tener el pensamiento correcto indudablemente va a ser hacer las acciones correctas. ¿Qué implicaría? Hablar de esta lista, pero con sus antónimos. De una persona que sigue la justicia, una persona que es humilde, una persona que ve, por ejemplo, en este mismo caso, el matrimonio como la institución que Dios ha diseñado para tener allí todos los beneficios y todas las bendiciones de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero el tema es que nosotros en nuestro pensamiento, en algunas de estas cosas que se presentan aquí como pecado, para nosotros no lo son. Y por eso seguimos actuando como lo hacemos. Ahora, mis hermanos, ¿por qué vamos a hacer énfasis en esta mañana en esta palabrita de pensar? Porque es necesario que consideremos estas cosas, y yo creo que de todos los sermones que hemos presentado, en este caso en mi persona, durante este año que hemos estado estudiando Filipenses, creo que es el sermón donde más ejemplos estoy tratando de poner, porque la palabra nos lleva a eso, a considerar, hermanos, a ver cómo estamos viviendo. Y es interesante, mis hermanos, porque el apóstol Pablo nos llama a pensar de una manera bíblica, aún sabiendo que la cultura que tenemos hoy nos llama más bien a nosotros a poner nuestras emociones y lo que nosotros creemos que es correcto por encima de lo que es verdad. Piensen ustedes, mis hermanos, y es de mucha pena para nosotros pensar incluso en comunidades cristianas que se enfocan en lo que tú sientes y en lo que probablemente nosotros podemos hacer de manera pragmática, y con pragmatismo me refiero a que no importa los medios para conseguir el fin con tal de alcanzarlo. Entonces, si mi meta es que la iglesia esté completamente llena, entonces pongamos una cafetería en una de las aulas de los niños que están atrás y ganamos gente, porque queremos que haya más gente en la iglesia. Pero ese no es el punto, mis hermanos, sino si nos dejaríamos llevar por eso, entonces de alguna manera estaríamos cayendo en eso que es pragmatismo y poner quizás nuestras emociones por encima de lo que es verdad. Muchas comunidades, lamentablemente cristianas, lo que más les llama la atención cada vez que van a un lugar cristiano, a algún evento cristiano, a alguna iglesia cristiana, no es que me encantó la música. Y es hermoso, mis hermanos, la música. Es precioso, es un elemento necesario en la adoración del Señor. Pero si tú no consideraste la palabra de Dios, hemos dicho, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera en la que nosotros vamos a ser santificados en nuestra vida cristiana es cuando entendamos la verdad. Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos, de esto? Las emociones y el pragmatismo hoy están dominando nuestros círculos cristianos, porque la gente hoy ya no se pregunta ¿qué es la verdad? Sino más bien personas se preguntan, ¿esto funciona? ¿Y cómo me hace sentir esto a mí? Y si esto que me hace sentir bien a mí y funciona para mí, entonces eso para mí es verdad. Y no se enfocan en lo que dice la palabra de Dios con respecto a la verdad misma. ¿Me están siguiendo? Entonces, hermanos, para estas personas la verdad es cualquier cosa que funciona y que produce emociones positivas para mí mismo. Pero para Dios, su verdad, ya dijimos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mis hermanos, esta actitud de que hoy permean nuestras iglesias es muy diferente a la perspectiva que tuvieron muchos cristianos antes que nosotros.
Y con esos muchos cristianos me refiero, por ejemplo, a una iglesia que nos es narrada en Hechos 17:11, que era de una comunidad de los bereanos, que en este texto, en Hechos 17:11, dicen que escudriñaban lo que decía el apóstol Pablo para saber si eso era verdad. Ahora, si el apóstol Pablo hoy estuviera diciéndonos a nosotros la palabra de Dios o nos estuviera predicando, yo no dudaría, ¿no?, que sea la palabra de Dios, pero estos hermanos escudriñaban la escritura para ver si lo que el hermano decía era verdad. Y es la actitud que hoy dista mucho de este grupo de personas que más bien pretenden, es que yo quiero sentirme bien antes que tener un pensamiento correcto. Parecería que para estas personas asisten a la iglesia no para pensar o meditar en las verdades de la escritura, y miren cómo lo dijo una persona, sino más bien para recibir su dosis semanal de ánimo y sentir que Dios está todavía con ellos. O sea, no vienen a la iglesia para pensar y ser confrontados por la verdad y pensar en esto mismo que Dios nos dice, sino más bien para sentirme aliviado, para recibir mi dosis semanal de que voy a estar bien. Y eso, mis hermanos, no trae firmeza espiritual. No trae firmeza espiritual. Miren cómo lo dijo una persona hablando sobre preferir la parte emocional. No decimos que la parte emocional no sea necesaria en la iglesia, es necesaria porque tener pensamientos correctos nos lleva a nosotros a hacer acciones correctas, y cuando nosotros hacemos las acciones correctas viene indudablemente a nuestro corazón el sentimiento correcto. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que debemos perdonar. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta perdonar? Aquel que te ha herido profundamente en tu corazón y no quieres saber nada de esa persona. ¿A quién le gusta? A nadie. Y más si esa persona me abandonó, más si esa persona me hirió, más si esa persona puede ser que no me acribilló con un cuchillo, pero sus palabras fueron más cortantes que una espada y me lastimaron plenamente. Entonces, ¿cómo yo perdonaría a una persona así? Pero la Biblia me llama a mí ¿a qué? Perdonar. Y cuando yo lleno mi cabeza de que yo necesito perdonar porque Dios me perdonó a mí de una manera descomunal, porque la deuda que yo tenía para con Dios es mucho más grande que la deuda que alguien tiene conmigo, un semejante tiene conmigo, entonces, ¿cómo yo podría negarle el perdón a alguien? Y cuando yo me lleno en mi cabeza de eso, entonces puedo decirle a la persona que está a mi lado, te perdono. Y ese te perdono, ¿saben lo que produce en el corazón? Para aquellos que han decidido perdonar o ha pasado esto en sus vidas, ¿qué produce en el corazón? Alivio y paz. Y trae el sentimiento correcto. Pero mis hermanos, no funciona al revés. No podemos primero pensar en mi emoción, porque en ese mismo ejemplo, si yo me baso en mi emoción, nunca lo voy a perdonar. Porque estoy herido, porque estoy lastimado. Nunca voy a soltar esa mochila que está detrás de mi espalda. Y de ahí que corremos nosotros el riesgo cuando prestamos más atención a nuestras emociones, que son necesarias, sí, pero cuando vienen en el orden correcto. Miren lo que dijo una persona, lo que me aterra es la filosofía opuesta al pensamiento crítico e intelectual, el cual abunda en la iglesia. Esta filosofía tiende a fantasear en cuanto a la fe y convierte a la iglesia local en un centro de experiencias. Concibe a la iglesia como un grupo de consumidores espirituales en donde la labor de la iglesia es satisfacer las necesidades percibidas de la audiencia. En otras palabras, lo que está diciendo esta persona es que le aterra a él que dejemos, mis hermanos, que la iglesia sea un centro de experiencias más y no un centro para que nosotros pensemos en la verdad de Dios. Un predicador dijo, mis hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, es verdad que nosotros entramos por la puerta y nos sacamos del sombrero, pero no la cabeza. Nos sacamos del sombrero, no la cabeza, porque estamos llamados a pensar.
Entonces, mis hermanos, perdón que sea tan enfático en esto, pero es la consideración del apóstol Pablo. Dios nos llama a pensar. Miren, Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ellos estaban teniendo una actitud de rebelión en contra de Dios, en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. O sea, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es, yo te voy a pedir a ti cuenta de todo lo que tú has hecho, y lo que yo estoy demandando de ti es que tú reflexiones en eso que has hecho. Ese es el punto de ese texto. Yo voy a ir a ti y te voy a decir todas las cosas que tengo en contra tuya, pero lo que yo demando de ti es que tú te des cuenta. Una vez más, Dios llama a la nación de Israel en ese caso a pensar, y la Biblia, mis hermanos, nos llama a que utilicemos nuestra mente para entender las verdades espirituales. Mis hermanos, cuando nosotros no éramos creyentes, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 28, que nuestra mente era reprobada. La Biblia dice en Romanos 8:15 que nuestra mente antes de conocer a Cristo era carnal. La Biblia dice en Romanos 8:6 que antes de conocer a Cristo nuestra mente nos conducía a la muerte espiritual. Cuando nosotros no éramos creyentes, nuestra mente era enemiga de Dios, Romanos 8:7. Para nosotros el Evangelio, 1 Corintios 2:14, era locura. Para nosotros, hermanos, la verdad espiritual estaba cegada, 2 Corintios capítulo 3, verso 14. Y el agente que hacía que el Evangelio sea cegado a nuestras vidas era Satanás y los demonios, 2 Corintios capítulo 4:4. Nuestra mente era vana, Efesios 4:17. Teníamos una mente ignorante y corrupta. El mismo texto. Entonces, mis hermanos, en esa condición plenamente nosotros, ahí sí no podíamos pensar verdaderamente y bíblicamente. Estábamos incapacitados para hacerlo. Entonces, ¿cómo demandar a alguien que tiene una mente corrupta, enemiga de Dios, que para él es locura el Evangelio, cegada por Satanás, vana, ignorante y demás otras cosas, pedirle que piense en las cosas que son verdad? Imposible, imposible. Pero ahora nosotros que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en palabras del apóstol Juan, que a nosotros nos ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo, entonces, mis hermanos, sí podemos tener un entendimiento adecuado sobre la verdad de Dios. Sí podemos hacerlo. ¿Cuánto más pensando, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios? Y somos llamados a hacerlo. ¿Saben por qué? Porque otra de las razones que nosotros tenemos para adorar a Dios, o para ver a Dios y seguirlo a Él, es que le adoremos. ¿Y cómo Dios demanda que le adoremos al Señor? Juan capítulo 4, verso 24, lo conocemos perfectamente. Porque a los verdaderos adoradores se les pide que adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad, dos requisitos. En espíritu, que tiene que ver con la parte espiritual, que tiene que ver que nosotros no podemos honrar o adorar al Señor como si fuera otra persona más. No, tiene que ser algo espiritual, algo interno, tiene que ser de mi propio Espíritu Santo que vive en mí hacia Dios. Pero la otra forma de adorar a Dios, ¿qué implica? La verdad. Y hoy que nosotros somos creyentes, tenemos la capacidad de examinar la verdad de Dios y darnos cuenta que es verdad, que es esa verdad que necesitamos. Entonces, mis hermanos, la verdadera fe es una respuesta racional a la verdad revelada en la palabra de Dios. Noten ustedes, la fe que el mundo nos llama a nosotros a tener, a veces nos dicen, da un paso de fe, vas a hacer tal o cual negocio, da un paso de fe. Pero a veces nosotros nos referimos a ese da un paso de fe como diciendo, da un paso a ciegas. Como no sabes lo que está del otro lado, entonces da un paso de fe y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver con qué nos encontramos.
Pero no podemos referirnos de esa manera a la fe bíblica, hermanos, porque nosotros sí sabemos lo que está del otro lado y en quién estamos confiando. Y nosotros sí sabemos en quién estamos poniendo nuestra esperanza. Y nosotros sí sabemos por qué hemos decidido creer en Cristo, sabiendo que es la persona que puede perdonarme de mis pecados, porque yo he entendido que de forma racional que no hay otra forma de que el hombre pueda llegar a ser salvo sino por la cruz y la sangre del Señor Jesucristo. Pero lo he entendido ¿dónde? Acá. O sea, no estoy dando yo un paso, me predicaron de Cristo, voy a ver cómo es. No, yo entendí que estaba perdido. Yo entendí que mi condición era el infierno. Yo entendí que me estaba yendo rumbo a toda una eternidad lejos de Dios y yo entendí que era un pecador perdido. Pero a la vez entendí que aunque yo era un gran pecador, hay un gran Salvador, Cristo Jesús, que vino a ponerse en mi lugar para recibir el castigo que yo merecía, para que yo pueda tener ahora la vida de Él y tener la esperanza hermosa de estar en el cielo. Pero ¿dónde yo entendí eso, hermanos? ¿Lo entendimos a ciegas? Y dijimos, bueno, ya sigamos a Cristo. No, entendimos esto de manera racional. Y fue a través de el intelecto y el pensar y el considerar. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros consideramos lo que estábamos viviendo y haciendo con nuestra vida antes de tenerlo a Él presente. Cuando se nos predicó el Evangelio y nosotros respondimos en fe al Señor, ¿cuántos de nosotros en realidad pensamos y dijimos, sí, yo pequé en esto, y estoy arrepentido? Creo que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta de eso. ¿Y cómo lo hicimos? A través de nuestra mente y considerar lo que Dios nos estaba ofreciendo como el regalo de la salvación. Entonces, mis hermanos, la fe verdadera dista mucho de esta fe irracional y de esta fe a ciegas que el mundo pretende decirnos que nosotros los cristianos tenemos. No, nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros tenemos una fe racional en Cristo Jesús y una fe, hermanos, que nos lleva a pensar y considerar la palabra de Dios. Hermanos, me disculpo porque el condumio está acá, es pensar, pensemos, ese es el punto. Pensemos juntos en esto. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34 es un ejemplo de versículo donde el Señor Jesucristo les exhorta a sus propios discípulos a que no están pensando correctamente. O sea, les dice, ustedes no están pensando bien. Por favor, lean conmigo Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Miren ustedes, en el Sermón del Monte, Jesucristo les dice estas palabras. Por tanto os digo, les está diciendo a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que vuestro alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Conocemos ese texto, probablemente lo hemos leído en varias ocasiones, pero hermanos, el contexto de esto es el Señor Jesucristo predicando en el monte y diciéndoles a sus discípulos,
ustedes no están pensando correctamente porque ustedes se están afanando de qué comerán y qué vestirán. ¿En qué contexto, hermanos? En el contexto del primer siglo, donde seguir a Jesucristo para los discípulos en aquel entonces era dejar cualquier clase de ganancia para ellos mismos y para sus familias. El que no trabajaba en aquel entonces, pensando en aquellos que eran pescadores, ¿cómo hacemos con el ministerio del Señor Jesucristo? Era dejarlo todo. Entonces, naturalmente, para ellos pensar, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a vestirnos? ¿Cómo yo voy a proveerle para mi familia lo necesario en el caso de Pedro? Entonces, ¿habrá sido para ellos una cuestión preocupante? ¿Sí o no? Pero el Señor Jesucristo les amonesta a ellos, les dice, no están pensando verdaderamente. Porque, hermanos, si nosotros en verdad estaríamos convencidos que así como las aves de los cielos vuelan y tienen el alimento necesario para cada día, si nosotros en verdad estaríamos convencidos de que Dios, al igual que las aves, puede alimentarnos a nosotros, nosotros no nos afanaríamos todos los días. Que al igual que Dios puede vestir a los lirios del campo, mucho más precioso que lo que Salomón se vistió en aquella ocasión, y que estaríamos completamente convencidos de que no nos va a faltar algo para ponernos, hermanos. Si en verdad creyésemos en ese Dios que afirma que buscando el reino de Dios y su justicia primeramente, después tendremos las otras cosas que Dios sabe que tenemos necesidad, entonces nosotros, mis hermanos, no viviéramos tan afanosos todos los días. Si en verdad creyésemos en ese Dios, si en verdad considerásemos sus palabras. ¿Vieron que ahí es el meollo del asunto? Decir, Señor, hoy a la mañana, Señor, estoy completamente convencido de que tú puedes darme un plato de comida hoy. He buscado trabajo, no puedo conseguirlo, tengo tal necesidad, pero tú puedes hacerlo. Pero tú me puedes dar de comer, pero tú me puedes dar un techo. ¿Entienden a lo que me refiero? Entonces, mis hermanos, somos llamados a pensar en la verdad, a pensar en la verdad. ¿Por qué más, hermanos, somos llamados a pensar en la verdad? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. El Espíritu Santo que nos mueve a buscar lo espiritual y a buscar la verdad de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, del 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente del Señor. Y nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. A diferencia de la persona natural que no puede pensar en las cosas de Dios y no puede y no quiere, aquella persona que es espiritual puede acomodar las cosas espirituales por medio del Espíritu Santo de Dios y puede darse cuenta de lo que necesita para su vida a través de la palabra. Mis hermanos, perdón que haya hecho todo este énfasis, pero pensemos en lo verdadero. La palabra. La palabra. Salmo 119, 151 dice, todos tus mandamientos son verdad. Salmo 31:5, Isaías 65:16, Efesios 4:21 dice, llaman estos textos a Dios como el Dios de la verdad. El Dios de la verdad que inspiró a estos hombres para escribir aquello que es verdadero para que nosotros podamos
leer, analizar, meditar y pensar en la verdad. En algunas listas del Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace este tipo de listas como la que acabamos de leer en esta mañana en el verso 8. Y la primera palabra sirve de paraguas para las otras palabras que vienen. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los requisitos de los líderes en primera de Timoteo capítulo 3, dice que es necesario para aquellos que estén ejerciendo un lugar de liderazgo en la iglesia que esa persona sea irreprensible. Y esa es la palabra paraguas para todas las otras cualidades que se requieren o que Dios demanda de una persona que está ejerciendo un liderazgo en la iglesia. Porque si después dice que ese líder tiene que ser honesto, tiene que ser hospedador y no lo es, entonces tiene algo para ser reprensible. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, en esta lista, la palabra verdadero o verdad nos sirve como paraguas que en un caso se suman las siguientes palabras a este concepto grande de la verdad. Y con eso me refiero, mis hermanos, que cuando en las siguientes palabras dice pensad en lo verdadero y sigue diciendo pensad en lo honesto, tiene que ver necesariamente con la verdad, porque todo lo honesto van a ser ¿de dónde? De Dios y de la verdad. Entonces, ¿a qué se refiere, hermanos, con todo lo honesto? Y aquí nada más comentarios pequeños de estas palabras que tenemos acá seguidas. Cuando dice el apóstol Pablo, pensad en todo lo honesto, tiene que ver con todo lo noble, todo lo solemne, en aquello que es digno de respeto. Esta misma palabra se utiliza como uno de los requisitos para los diáconos en 1 Timoteo capítulo 3, diciendo que es necesario que las personas diáconas en una iglesia sean honestas, dignas de respeto. Y nosotros somos llamados a pensar o a buscar en la verdad de Dios aquellas cosas que son dignas de respeto para nosotros. ¿Recuerdan hace 2 semanas? Vimos que las personas de Filipenses capítulo 4 del verso 18 en adelante, que eran los falsos maestros, tenían por Dios a su vientre. Y que ellos se gloriaban de aquellas cosas que deberían haberles dado vergüenza. Pero nosotros, por el contrario, somos llamados a pensar en todo lo que es digno de admiración, respeto y dignidad. Entonces pensemos en todo lo honesto. Significa en todo lo que puede ser adorado. Sigue diciendo la otra palabra, pensemos en lo justo. Y justo tiene que ver con algo que concuerda exactamente con el espacio que debe ser ocupado. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros decimos, ¿no es cierto? Vemos algún lugar que vendan comida y nosotros nos apetece esa comida que está ahí presentada y metemos la mano al bolsillo y en el mostrador vemos que sale $5 y nosotros metemos acá y sacamos un billete de 5 y es lo único que tenemos que decimos, justo. Y esa misma expresión que nosotros utilizamos implica que es lo necesario, lo que era, ¿se da cuenta? Porque usted si metió la mano y pasó en su bolsillo y pasó eso y encontró $5 con 5 centavos, no era lo justo, usted tenía un poquito más. Y si usted hubiese encontrado menos, tenía menos, no era lo justo, pero $5, haber tenido $5 era lo justo. De tal manera que nosotros podemos decir o ampliar el concepto de justicia diciendo, si describimos a una persona justa, podríamos decir esto de una persona justa, que es alguien que sabe lo que tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer. Entonces, pensemos en lo justo, en aquello que es necesario. Si la Biblia nos llama a nosotros a dejar la mentira, dejemos la mentira. Eso es justo. Hermanos, si la Biblia nos llama a nosotros a ser fieles, ¿uno se puede ser fiel 99%? O eres fiel o no lo eres. Yo no le puedo decir a mi Cami, yo soy fiel al 80%. Eres un infiel. O eres fiel o no eres fiel. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo justo. Sigue diciendo, pensemos, hermanos, en lo puro.
Y la implicación de esta palabra es en aquello que es santo y sin mancha o está libre de pecado. Está libre de pecado. Siguiente palabra, pensemos, hermanos, en lo amable. Es una de las dos palabras que aquí aparece que se utiliza por única vez en el Nuevo Testamento y que implica las cosas que son bondadosas o generosas. Pensemos en la generosidad. Puede ser también traducido esta palabra como las cosas dulces, cosas buenas. Sexta palabra, o la siguiente palabra, todo lo que es de buen nombre, es decir, todo aquello que tiene buena reputación. Y el apóstol Pablo termina diciendo, en resumen, porque todo esto se suma, como ya dijimos, a la verdad de Dios, diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de ser alabado, si hay algo bueno, entonces en esto pensad. Y una vez más dijimos, considerad, hermanos. Y ese es el punto principal en esta mañana, hermanos. Que nosotros en verdad consideremos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que demanda de nosotros mucho. Ahora, nuestro pensamiento no está separado de nuestro actuar. Y por eso el verso 9, el apóstol Pablo dice, entonces lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermanos, ¿quién diera que nosotros pudiéramos, al igual que Pablo, decir esas palabras a los creyentes en Filipo? El apóstol Pablo entendía primero que nuestra mente es lo primero en lo que nosotros debemos trabajar, pero nuestra mente no está separada de nuestras acciones. Y tal como es nuestro pensamiento, tal nosotros somos. Y si nosotros comenzamos a considerar, hermanos, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de ser alabado, todo lo que sea bueno en sí mismo, todo lo que provenga de Dios, entonces nosotros, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida podamos, al igual que el apóstol Pablo, decir, no solamente eso lo tengo acá, sino que yo lo hago. Y yo lo hago y puedo decirles a mis hermanos que también están en la misma carrera igual que yo, rumbo al cielo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, como lo dijo el apóstol. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, implican todo esto un proceso de aprendizaje. Aprendisteis tiene que ver con cosas que el apóstol Pablo les dijo a la iglesia. A ver, siéntense. Y yo les voy a instruir, y yo les voy a decir, y yo les voy a explicar. La palabra recibir tiene que ver con la actitud de aquellos oyentes. ¿Recuerdan ustedes a los de Tesalónica que se dice de ellos que ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es? ¿Qué es? La palabra de Dios. De manera que esta palabra implica la manera en que nosotros vemos o recibimos la palabra de alguien que nos está compartiendo. Oísteis y visteis tiene que ver, hermanos, con el proceso cuando ya estamos fuera del aula y vemos a una persona que tiene una vida digna de ser imitada y nosotros escuchamos de ella que dice frases o dice comentarios que son dignos de ser imitados. Hermanos, yo tengo una frase de un profesor que probablemente no lo olvidaré porque él siempre la decía, porque la creía verdaderamente. Este profesor mío del seminario decía, firmes y adelante. Esa era su palabra, su frase. Y cada vez que venía algún problema difícil,
su esposa tuvo Alzheimer, su esposa después de un tiempo ya, él tuvo que dejar de dar clases para cuidar a su esposa, pero todos los días que nosotros pasábamos y los saludábamos, decía firmes y adelante. Entonces, estas dos últimas palabras tienen que ver con aquello que nosotros, o aquello que los filipenses en el día a día vieron de Pablo. Cómo él se comportaba, cómo él hacía, cómo eran sus expresiones. Porque es muy diferente que yo me pare en esta mañana y les explique un texto, o les diga un texto y ustedes tengan una disposición, pero yo salir de acá y probablemente ser una persona diferente a lo que soy aquí. Y allá afuera, decir y hacer y comportarme diferente de lo que yo soy acá. Pero del apóstol Pablo no se podía decir eso, porque él lo que enseñaba también lo vivía, y de eso también recibieron los filipenses. Y él les exhorta: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y ese haced también es un imperativo. Es una orden. ¿Y cuál es la promesa, hermanos, para terminar en esta mañana? De que nosotros verdaderamente consideremos la palabra de Dios. De que nosotros verdaderamente nos pongamos a pensar: Señor, ¿esto es justo? Señor, ¿esto es verdadero? Señor, ¿esto es honesto? Señor, ¿esto es digno de alabanza? ¿Cuál es la promesa de Dios cuando nosotros hagamos en base a nuestro pensamiento correcto? No solamente como en el verso 7, que tendremos la paz de Dios, sino que el Dios de paz estará con nosotros. Hermoso, ¿no? La promesa de pensar en lo verdadero, de seguir lo honesto, de tener pensamientos correctos y de actuar de manera correcta, mis hermanos, es que al lado de nosotros, detrás de nosotros, arriba de nosotros, esté el Dios de paz. Entonces, hermanos, aquellos que no quieren esta promesa, claro está, porque quieren seguir viviendo en su pecado, ¿cómo van a querer a un Dios que esté al lado de él, mirándolo, vigilándolo, viéndolo, cuidándolo? No, yo no quiero que ese Dios me vea. Yo no quiero a ese Dios que me exige vivir de una manera que yo no pretendo vivir. Entonces lo rechazo. Pero, hermanos, que Dios nos regale a nosotros tal corazón para poder sembrar en nuestro corazón la consideración necesaria para tomar a la palabra de Dios como en realidad es la palabra de Dios. Hermanos, por ahí he sido enfático en algunas cosas, pero estos dos textos, ese es el énfasis. Ya dijimos al inicio, escuchamos, se nos va. Le dice, probablemente una persona escuchó 1000 veces que la mentira era pecado y sigue mintiendo, y uno se pregunta, ¿por qué? Esa persona no consideró a Dios, no consideró la palabra. 1000 veces se te ha dicho que tal cosa está mal. No estás desechando a los hombres, estás desechando a Dios. Que Dios nos dé la bendición de pensar correctamente y de hacer las cosas correctamente de acuerdo a la verdad, porque son dos elementos necesarios para estar firmes en el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, por su palabra. Señor, nosotros le necesitamos tan profundamente. Señor, a veces parecemos niños de escuela dominical o nuestros hijos, que a veces decimos que por una oreja les entra la orden y por otra oreja les sale. Señor, perdónanos porque en ocasiones hemos tomado con mucha ligereza su palabra. Hemos quizás preferido lo emocional antes que su verdad.
Hemos preferido sentirnos bien antes que ser confrontados con su palabra, que de seguro nos hace notar en lo que estamos fallando. Porque su palabra, Señor, y el Evangelio es confrontador, Señor. Nos causa a nosotros, o nos anima a nosotros a cambiar nuestro estilo de vida porque estamos delante del Dios que entregó todo por nosotros. Señor, ayúdenos de veras en nuestro interior, en nuestra mente, a sembrar verdad en nuestros pensamientos, a sembrar justicia en nuestros pensamientos, pero no nuestra propia justicia, sino aquella que nace de su palabra, Señor. Ayúdenos a sembrar su verdad en nuestro corazón, porque solo así usted, quien es el Dios de paz, estará con nosotros. Padre, guarde nuestra vida, guarde nuestro pensamiento, guarde lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir. Ayúdenos, Señor, por favor. En su gracia se lo pedimos. Amén.